Amigos de Atenas TV, comunidad jericuana, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio Centrados. Un espacio que hemos abierto para dialogar, para escuchar, para entender y para poner todos estos argumentos de los aspirantes a la alcaldía de Jericó sobre la mesa para que ustedes tomen la mejor decisión. Hoy llegamos al tercer programa con Jorge Andrés Pérez Hernández, uno de los aspirantes a la alcaldía de Jericó, campesino de nacimiento, convicción, vocación y demás, y que obviamente este programa le vendrá muy bien porque vamos a hablar un poquito de esas aventuras en estos primeros días, en estos primeros meses, contando la historia, pero lo primero sea decirle, como le dicen a uno en las casas, bienvenido Jorge Andrés a este programa, a esta que también es la sala de su casa. Pipe, un abrazo para usted y para todos los televidentes. Y bueno, pues agradecer la invitación. Para nosotros los candidatos, digamos que es muy importante tener los medios cercanos. Digamos que esta independencia que logra el canal con estos programas es fenomenal, y la comunidad fiel al programa me preguntan: don Jorge, ¿cuándo sale el programa? Queremos seguirlo, ¿por qué no siguen este canal? Entonces uno los va orientando sobre dónde lo pueden ver y hace parte de una buena opinión, un buen criterio que se debe formar un jericuano para que decida su voto, y ojalá por supuesto sea para este campesino. Precisamente formar opinión, y voy a tomarme esas dos palabras que usted acaba de mencionar, porque eso es lo que se trata de hacer en ese gasto de suela permanente que tiene que hacer un aspirante, de ir a contar la historia, de ir a tocar una puerta. ¿Cómo ha sido esa recepción de la comunidad? Que hay que decirlo, aunque no vayan a votar por uno, aquí siempre lo reciben a uno bien. Y sobre todo el campesino, o sea, todo el jericuano tiene una característica fenomenal que es del buen anfitrión. Yo creo que inclusive por eso es que somos tan visitados, además porque tenemos la Santa Laura, es porque el que llega a Jericó se siente bien recibido. La gente lo orienta, le habla con mucha naturalidad, y es una característica demasiado positiva del jericuano que hay que seguirle inculcando. Y en el campo, la gente, como decimos los campesinos, somos felices dando. Cuando alguien llega a nuestra casa, somos felices atendiéndolos y queremos siempre que se lleven la mejor opinión de nuestra casa. Hemos estado muy contentos con los recorridos que hemos venido haciendo, y no nos rinde, la verdad que estamos preocupados porque no nos rinde. Llevamos 3-4 días en una vereda y tenemos un promedio de 7 casas por día, desde las 8 de la mañana que llegamos hasta las 7 u 8 de la noche, que somos tomándonos la merienda con los campesinos. Demasiado positivo, diría yo, Felipe. Nuestra candidatura no estaba todavía definida hace unos meses, pensábamos que no íbamos a ser candidatos por algunas razones familiares. El tema, en una reunión con mis hermanos, Felipe, el concejal, mi familia, bueno, decimos, ¿qué hacemos? No hacemos nada, nos metemos de nuevo, el grupo aspira de nuevo y empezamos a sondear con algunos sectores, y digamos que había una preaceptación, por decirlo así, muy positiva. Y ahora con nuestros recorridos, con este boleo de suela, como usted lo dice, Pipe, pues no estamos muy contentos porque le cuento algo. Ya los otros candidatos han ido, han hecho eventos, han caminado, han hecho reuniones, han prometido, han hablado de quién sabe qué temáticas que son interesantes para ellos, y la gente me dice: Jorge, a mi casa ya fue Julano, fue Sutano, fue el otro, pero usted no ha ido. ¿Usted cuándo va? Queremos hablar con usted, lo queremos apoyar a usted, y eso es un mensaje que para uno desde este escenario político es demasiado positivo, y ahí vamos avanzando. Quisiéramos abarcar más veredas hasta ahora, más sectores, pero no nos da, porque le digo que se nos pone lento el recorrido. Nos anima demasiado la gente que nos busca y nos dice: Jorge, ahí está mi casa para una reunión. Gente que en la campaña pasada no estaba con nosotros por alguna razón, ahora nos quieren ayudar y nos dan ese mensaje. Nosotros haremos reuniones luego, vamos es casa a casa con la gente, poniéndole la cara, seguramente escuchando de algunos campesinos: es que usted no me ayudó con esto, es que usted le pedí esto y usted no me ayudó con eso, y somos capaces de decirle: venga, sí, ¿qué pasó? Algo pasó, ¿por qué fue que no llegó la ayuda? Pero resulta casi siempre, Pipe, que de pronto a esa familia en particular no les llegó la ayuda, no sé, beneficio de un techo, que es tan difícil arreglar techos, o fue tan difícil en el gobierno pasado. Ahora hay más posibilidades de recursos para los techos en este gobierno, pero me dicen: no, Jorge, está bien, pero ¿sabe qué? Usted nos arregló la carretera, nos hizo un ramal, nos arregló el acueducto, mejoró aquello, mejoró lo otro, y eso, digamos que casi que compensa el guarapazo que uno recibe de entrada, porque no, siempre es algo un poco incómodo para uno, pero nos da la oportunidad de poner la cara, de dar la cara y dar también las razones. Pero los recorridos que llevamos son muy buenos. Esperamos que en el sector urbano también siga así de bueno. Hay otra anécdota, Pipe, bien importante, que hace 8 años, cuando estábamos en la candidatura que nos llevó a la alcaldía, gracias a toda esta comunidad de Jericó que nos apoyó,
éramos muy rurales, ¿cierto? El campesino era muy rural, en el pueblo la gente casi, pues digamos que se está dando la tarea a conocernos y a creer en nosotros. Ahora, gracias a los ejercicios que se hacen o que hicimos en nuestra alcaldía, cosas que se hicieron y no se hicieron, por supuesto la gestión pública es muy compleja, pero hay una aceptación urbana muy favorable del gremio comercial y turístico, hacemos parte de ese gremio también ahora por nuestra actividad económica y pensamos que hay una compensación importante, sobre todo en la aceptación. Ya el reto nuestro como candidatos y como grupo de trabajo es saber canalizar esa aceptación que tenemos, por supuesto, al voto que es el que queremos para el 29 de octubre. Y hay una situación muy particular que tiene usted, Jorge, y es usted es exalcalde. Y obviamente eso hace que la gente le haga ese tipo de reclamaciones. Aquí como de puro chisme, aprovechando que somos hoy cámaras del parque, ¿qué es lo que te han dicho por ahí? De pronto, ¿qué es lo que más te reclaman alrededor de eso? Y pues la amistad sigue, todo sigue, pero siempre se queda en buenos términos con la comunidad por eso mismo que mencionás. No se enfoca en un trabajo, pero al final se hacen otros aspectos que sí terminan beneficiando a esa familia. Claro, Pipe, y he llegado a casas, a viviendas, como te digo, donde pues uno no recuerda todo verdaderamente. Hay gente que de entrada me reconoce, vea, don Jorge, usted fue el que me ayudó con esto, usted fue el que me ayudó con lo otro, ahí tengo la marquesina, tenemos un pozo séptico, tenemos un sistema de tratamiento de aguas miel, me beneficié de una cantidad de cosas y le aseguro que uno, ¿en serio? Pues hay veces de tantas cosas que pasan, uno tiene algunas familias muy pendientes o digamos muy presentes frente a los beneficios que tienen por los proyectos, otras que no por alguna razón. Entonces también nos dan garrote por un lado, pero por el otro lado nos llevamos la buena noticia. Hay gente que, como le digo, reclaman mucho los mejoramientos de vivienda, ¿cierto? Porque es que el presupuesto no da para todo. Yo creo que el déficit, sobre todo el mejoramiento, el déficit de vivienda en Jericó es grande, el déficit habitacional es grande en Jericó, pero sobre todo los mejoramientos de vivienda en todo el país son casi 4-1 la necesidad que se tiene, ¿cierto? Aspiramos, como te decía ahora Pipe, más recursos para mejoramientos de vivienda. Entonces uno llega a las casas y dice, Jorge, es que usted no me arregló el techo, y uno empieza a leer las razones, inclusive, digamos que si uno sirve de abogado del actual alcalde, dice, seguramente no va a ser posible, porque es que los gobiernos no están ayudando para los techos, porque cuando usted cambia una cubierta, cambia un techo, casi que tiene que intervenir toda la estructura de la casa. Entonces el gobierno dice, yo cómo te voy a arreglar medio techo, y qué pasa con el otro medio, no va a garantizar nada de que ese recurso público que se invirtió, pues sea duradero, sea eficiente y verdaderamente sí mejore la necesidad que se tenía inicial. Entonces son cosas que esos pasan, pero nos damos a la conversación y cosas que se pueden aclarar. Y como te digo, Pipe, le llegamos a la conversación y ya se empieza a ver, digamos que un impacto más comunitario, más veredal, que ahí digamos que salimos bien librados. Y finalmente termina siendo la experiencia una gran maestra porque, pues ya lo mencionabas, primero fue una campaña muy rural, hoy es una campaña muy mixta, pero donde incluso esos aprendizajes de la administración pública que ya has tenido, pues te dejó unas enseñanzas frente a que hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no se puede llegar. ¿Cómo ha evaluado eso Jorge Andrés? Pipe, son retos gigantescos, hay que tener en cuenta el escenario nacional. Yo creo que para los alcaldes es demasiado difícil, perdedor, desde el punto de vista de gestión de proyectos, los cambios de gobierno nacionales. Les voy a poner un ejemplo. Cuando arrancamos el periodo, todos pues como primíparos, radicamos proyectos habidos y por haber. En Invías nos querían pavimentar todas las calles urbanas, ya radicamos el proyecto, queríamos mejorar la cubierta del Palacio Municipal, la cubierta de la Normal, la cubierta del Coliseo, queríamos hacer una calle peatonal, queríamos hacer más rieles, más placahuellas, y todos esos proyectos los armamos y los llevamos. Yo recuerdo que en una fila en el DPS en Bogotá, era una fila de alcaldes, parecíamos mensajeros todos con las carpetas en la mano, diciéndole al otro, anda, comprame un fresquito y tráeme una empanada porque de aquí no me puedo mover. Si de la fila, sí, la pierdo. Entonces éramos los mismos alcaldes haciendo la tarea de mensajero y llamando a las oficinas, falta un documento, o sea, la cosa tremenda, porque pensábamos que con el gobierno no era sino radicar el proyecto. Uno de los proyectos que radicamos con mucho entusiasmo fue el proyecto de la atención de los aguacates en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Entre todos, le pedaleamos, lo trabajamos, buscamos los amigos, le buscamos los recursos. Cuando cambia el gobierno, sale el gobierno Santos, el gobierno Duque, los otros proyectos y todos desaparecieron. Yo llamo a preguntar por ese proyecto precisamente y me contesta el funcionario, alcalde, yo ya no estoy allá, yo soy secretario de gobierno en un pueblo de Cundinamarca. Y yo, pero ¿cómo así? Sí señora, hasta ayer era funcionario del gobierno, hoy estoy en otro lado. Y bueno, ¿y quién quedó allá? No sé decirle.
me tocó coger la maleta, hermano, irme para Bogotá y arrancar de cero. O sea que, como te digo, Pipe, ese cambio de gobiernos son mortales para nosotros. Ahora esperamos que este cambio de gobierno, pues ya el año, dos primeros años nos tocaría con el gobierno de Petro, no sabemos luego quién, pero igual el reto grande es entender, es poder canalizar frente a la buena gestión cómo llegamos a este gobierno, ¿cierto? Que ha tenido, digamos que, pues unas situaciones complejas de arranque, unas propuestas que no han calado como todo el mundo quisiéramos, pero sin lugar a dudas va a ser el gobierno el cual le facilite, le viabilice muchos proyectos a los alcaldes que arrancamos. Así que combinamos, como la experiencia que tenemos es que hay que ser muy ágiles en los 2 primeros años, hay que ser muy juiciosos en los 2 primeros años para poder, digamos que, concretar proyectos, programas que permitan traer los recursos en un pueblo pues que no puede hacerlo todo con su presupuesto municipal. Después de que uno deja la administración pública, así como el funcionario que se fue, yo sé que hay funcionarios como usted que no se despegan al menos de ese objetivo de yo pasé por el servicio público, me olvido del servicio público o me olvido del cargo por el que pasé. Ahí hay un tema fundamental y tiene que ver con lo que has encontrado nuevo, que ha visto Jorge nuevo, que ha avanzado en Jericó después de que Jorge dejó la alcaldía municipal y que vos digas, hombre, hemos avanzado en esto, bien sea porque era gestión de más atrás, porque fue gestión mía o porque, pero he encontrado estos cambios en Jericó. Hay unos temas de vías terciarias que han mejorado, hay más placahuella que antes, la placahuella era un proyecto, digamos que muy insignia de un gobernador, Luis Pérez, se empeliculó con la placahuella y se puso unas metas que se superaron. Nosotros dejamos, digamos que una cantidad de proyectos avanzados en placahuella y vemos más placahuella en Jericó. Eso es demasiado positivo. Hay un crecimiento en el turismo. Nosotros hicimos un esfuerzo grande en turismo, fuimos gerente de turismo, nos hicimos certificados como destino turístico sostenible con el ICONTEC y con Fontur, logramos la resolución de Pueblo Patrimonio, digamos que hicimos un esfuerzo grande, tuvimos la fortuna de que con Confama y el GEI se radicara Cali Festival y detona la posibilidad turística y cultural de Jericó. Nos hemos encontrado con un pueblo más visible en ese sentido, en un pueblo que mucha gente antes no vivía el turismo y están viviendo el turismo y quieren vivir el turismo. Vemos más posicionadas algunas marcas de cafés de origen, de cafés especial, hay más cultura del consumo del café. Ahí también hicimos un trabajo importante con esa posibilidad de cafés especiales. Pensamos que falta mucho más, pero es una muy buena razón para ese caficultor joven que está allá en la finca, que no quiere ponerle la espalda al sol y al agua, pero que si sabe administrar, si se capacita, si sabe catar su café, Pipe. Yo creo que la clave es que ese joven que está allá aprenda a probar su café, aprenda a identificar sus defectos, cuál es su perfil, cómo mejora su cultivo y va a poder administrar su finca. Ahí pensamos que hemos encontrado mejorías. Hay una cultura importante en el convite comunitario, hemos venido haciendo varios convites por muchos momentos. Eso yo creo que ha sido una buena herencia, la gente se va juntando a trabajar por sus convites. Bueno, Pipe, hay como buenas posibilidades ahí y esperamos entonces, digamos, Pipe, que también hay un tema que nos ha gustado mucho, hemos logrado mover mucha sensibilidad para la defensa del territorio. Hay mucha gente más sensible y valorando el metro cuadrado que está pisando y más campesinos sensibles, dejando de lado como esas tensiones que normalmente en estas situaciones de que no nos gusta o sí la minería, pero le hemos logrado como llevar ese mensaje más claro en muchos lugares. Hay más jóvenes involucrados en el tema, hay más empresarios pensando de otra manera, valorando y sobre todo entendiendo que estamos a tiempo de cuidar este patrimonio tan hermoso. Se han construido argumentos a través del tiempo con la llegada de nuevas generaciones y eso es muy valioso, Jorge, porque yo creo que ver avanzar el territorio, yo creo que es una suerte que tenemos los jericuanos y que tenemos aquí en el territorio alrededor de esos gustos. Esas situaciones sociales que usted menciona, que de pronto a veces nos dividen, que de pronto a veces nos dejan como pensando en el futuro de Jericó. ¿Usted cómo percibe hoy el pensamiento del jericuano? ¿Cuáles son las preocupaciones que tiene el jericuano? Pipe, es importante que se toquen esos temas con la prudencia del caso. Yo creo que el jericuano hoy en día está más preparado que muchos ciudadanos del suroeste para hablar de esa situación, ¿cierto? Y entre más y mejor debates se hagan frente a lo que pasa en Jericó,
con los pensamientos, digamos, que a favor o no de una multinacional o de una actividad económica, va a ser más tranquilo para todos. Esa información que le llegue tranquila a la gente, yo creo que eso sería una gran y una muy buena responsabilidad de los medios y de cualquier ciudadano que sin ningún problema pueda abordar el tema con cualquier persona. Tengo allá familiares, amigos, personas con las que cogí café, trabajé, jugué fútbol, me crecí de niño, familia. Y llegamos al tema y no hay ninguna tensión, ¿cierto? Vecinos, hay unos que sí me miran rayado, pero seguramente tendremos la oportunidad de hablar más adelante de esa manera. Yo no puedo abandonar, como campesino de Jericó, como ciudadano de Jericó, mi pensamiento frente a lo que podría ser o lo que significa una amenaza a lo que ya es Jericó y a lo que ha decidido los jericuanos vivir hace muchos años. El jericuano ignora dos cosas grandes, Pipe. Hay una ahora menos que otra, pero ignoramos dos situaciones. O sea, ignoramos lo que es la minería, no sabemos qué es tener una explotación minera en nuestro territorio. Habría que salir para conocer. En otros temas hace poco, y el ejemplo es demasiado abismal, porque es una comunidad que lleva 400, 500 años haciendo minería, y desde el 82, 1982, con presencia de una multinacional que ha tenido una atención muy grande en el municipio. Estamos hablando del municipio de Marmato, Caldas, que la verdad que es un paisaje desastroso, que como me decían algunos amigos, no, por allá no me invite, a mí invíteme para otro lado, pero yo por allá no quisiera ir porque la percepción, el choque, digamos que el choque de imagen frente a lo que estamos acostumbrados a ver nosotros en nuestras montañas, allá se interrumpe de una manera importante. Encontramos jericuanos más conscientes que digamos que han mejorado inclusive su capacidad de discernir lo que la problemática que podemos tener con una actividad como estas, campesinos más decididos, jóvenes más digamos que más jugados con una defensa de territorio, inclusive jóvenes con ganas de participar en política, y por ahí se van armando las listas, y eso es interesante porque ellos quieren dar ese paso. Bueno, listo, está la protesta, aguanta, y la protesta hay que hacerla, y es algo que desde jóvenes se llevan la sangre desde la universidad, pero hay que pasar también a la propuesta, ¿cierto? Como dice el dicho, no hay protesta, no hay propuesta sin protesta, y no hay protesta sin propuesta, Pipe. Tiene que ser así porque las propuestas son las que tienen que primar, las ideas para transformar el territorio y para poner los argumentos que nos permitan aprender o nos permitan enseñar. Y ahí hay un tema muy relevante con las nuevas generaciones, lo acaba de mencionar usted, Jorge Andrés, la llegada de la juventud a la política, y llega de la mano de personas como usted rodeándolo en listados del Consejo Municipal, en los equipos que lo acompañan a ese gasto de suela. ¿Cómo estás viendo la participación de la juventud en este momento en la política de Jericó? Quisiéramos que fuera mayor, Pipe, ¿cierto? Ahí, inclusive no soy el único, yo creo que todos los candidatos llegamos a apuros para armar las listas, porque un líder que es muy bueno para una cosa, usted le dice, vení, métete en la lista. No, ¿qué tal, don Jorge? Yo soy muy bueno para esto, pero no me meta en eso porque yo de consejo no sé nada. Yo creo que la participación va creciendo, y más jóvenes con ganas de participar, de llegar a instancias de decisión como son los consejos municipales. El Consejo Municipal de Juventud, digamos que es una primera instancia, y ahí hay un escenario que se debe aprovechar, yo creo que aún más. Ahí ellos han tejido unas estrategias regionales, y eso es bueno, es importante, pero quisiéramos que ese Consejo Municipal de Juventud fuera inclusive más conocido por los jóvenes, que hubiera unas estrategias más de venga, que le contemos al resto de los jóvenes que en un futuro se puede participar y se puede incidir. Esperamos entonces que eso siga mejorando, que esa participación siga mejorando, más jóvenes, primero preguntándose en qué es un concejal, qué hace un concejal, cuáles son las funciones de un concejal. No hay que ser pues el doctor ni mucho menos para tener esa aspiración, pero sí al menos tener la responsabilidad y ser capaces de leer, de instruirse, de capacitar, de preguntar, de formarse una idea y de hacer un buen ejercicio allá. Los jericuanos estamos esperando cada vez un mejor consejo. Bueno, preocupación en la participación de la juventud en la política, pero la preocupación por la participación de la juventud en el campo. ¿Cómo la has visto? De eso habíamos hablado en algún momento, pero en estos recorridos ha descubierto nuevos talentos que has venido encontrando también por ahí en esos andares. Bueno, hay jóvenes trabajando el sector agropecuario, no podemos negarlo. Por ejemplo, hay una situación muy clara. Mi cuñado León Darío Bermúdez, lo pongo como ejemplo acá, es un joven que decide, como muchos, de pronto no seguir su ciclo de formación académica, no ir a la universidad, sino que venir a ser coequipero de su papá, de José Luis, y complementar esa actividad agropecuaria. Leo
sabe administrar, tiene su finca, también tiene los cerdos, tiene varias líneas de producción y para él, para Leo y para muchos jóvenes, su proyecto de vida se enmarca y eso le da la felicidad del mundo, poder desarrollar su actividad en esos espacios para entonces decidir quedarse en el territorio y quedarse haciendo patria desde la comunidad campesina. Hay preocupación grande porque inclusive desde el punto de vista de la tenencia de la tierra, el acceso a la tierra es muy limitado y Jericó va teniendo esa presión. Hay unos monocultivos grandes que tienen gigantescas extensiones de tierra y yo te digo, Pipe, monocultivos que no van a aflojar una cuadra. Yo no me imagino ni a Rincón, ni a Río Frío, las reforestadoras, ni a Cartama, ni a los otros aguacateros vendiéndole 2 cuadras o 3 cuadras a un vecino para que vaya y siembre café o siembre algún producto agropecuario. Ya ellos tienen esas tierras y las van a tener por muchos años dedicadas o al aguacate o a otras cosas, o sea que lo que nos queda, esa frontera agropecuaria que nos queda para la producción agropecuaria está muy limitada, como también es limitada la participación del joven. Quisiéramos ver más jóvenes, yo pongo a León como ejemplo, pero seguimos teniendo la agricultura en Jericó y en el país en manos de los adultos. Quisiéramos ver más jóvenes dedicados a eso. El reto es para nosotros, los que aspiramos a estos cargos populares, a llevarles a ellos, facilitarles a ellos las propuestas y también los proyectos para que tengan las razones suficientes de quedarse en la finca. El café especial, yo creo y estoy convencido que es una gran alternativa. Un joven capacitado con el SENA, con diferentes entidades, en Jericó está Campesino, con unas grandes alianzas con Confama, inclusive con el clúster de café de la Cámara de Comercio y otras entidades que vienen a capacitar a estos jóvenes en cafés especiales para llevarlos a vender libras. Hoy está el café a 1.400.000, ha rebajado mucho, ha quebrado el precio de una manera impresionante. Ojalá que cuando vean el programa el café esté por allá arriba, pero en estos momentos de la grabación estamos con cafés muy bajos, pero hoy tenemos un café especial, Pipe, vamos a estar vendiendo libras en unas ruedas de negocios, en unas subastas importantes, como lo ha hecho Santander, Huila, Nariño y Cauca, que son de orígenes muy posicionados, libras de café a 90, a 80, a $60 la libra, y eso es algo especial, por una mejor caficultura más joven y un agro más joven en Jericó. Hombre, Jorge Andrés, yo creo que usted acaba de tocar cosas muy importantes y ahorita trataré de hacer énfasis en esta última parte que acabas de hablar de la caficultura, de los nuevos modelos de producción. Nos vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, no sin antes saludar a 2 personajes que usted acaba de mencionar, a Leo y a Felipe Espinosa, que han sido parte, digamos, que de esos coequiperos que usted ha tenido. En Felipe hemos visto un gran referente de la política joven que llega al municipio, entonces ese abrazo también especial para nuestros actuales concejales, pero en este caso para su compañero Felipe Espinosa. Amigos, ya regresamos centrados, estamos aquí en la sala de todos los jericuanos y continuamos con nuestros candidatos porque queremos que todos estemos centrados. Ahora en Atenas Televisión también puedes ver y escuchar el informativo regional Al Día Suroeste. Noticias, invitados, actualidad, opiniones y todo lo que quieres para comenzar el día y la semana. Al Día Suroeste, todos los martes a partir de las 7:30 de la mañana desde la emisora online Ecos del Cartama, con Daniel Loaiza, José María Dávila y Juan Manuel Ospina. Encontrémonos para tener de primera mano la información de su interés. En ATV Noticias. Todos los viernes a las 6 de la tarde, con repetición los martes a la 1:30 de la tarde y los domingos en la noche.
Bueno, y continuamos centrados en este tercer programa desde el Parque Principal de Jericó, uno de los referentes turísticos que tiene el país y que tiene el mundo, porque hoy ya somos reflejo turístico en el mundo. Jorge, hablemos un poquito de eso, porque eso hace parte de las nuevas estrategias productivas que nos encontramos por todos los rincones del territorio. El turismo, un tema que a usted le tocó trabajar, que a usted también le tocó profundizar, acompañar esos procesos que ya venían y tener resultados, porque hoy somos destino turístico sostenible en un trabajo que ha sido de parte y parte. Así es, Pipe, y queremos proponer para Jericó, en la próxima administración municipal, una dirección de turismo, ojalá una secretaría de turismo. Había que evaluar ahí, por supuesto, las posibilidades económicas con el presupuesto municipal y cómo del gobierno bajamos recursos para que a ese renglón tan importante de nuestra economía se le dé también ese interés dentro de la gestión pública y administrativa. Pero de entrada quisiéramos tener una dirección de turismo un poco independiente de las otras, con más autonomía, pero sobre todo transversal, y haciendo gestión con educación, con cultura, con medio ambiente, con planeación, porque el turismo nos toca por todos lados. El turismo hay que, digamos que hay que ya saberlo llevar, hay que saberlo trabajar. Hay ejemplos, Jericó es un ejemplo para muchos municipios del sureste antioqueño, pero nosotros también tenemos ejemplos y referentes, Santa Fe de Antioquia, Guatapé, entre otros muy cercanos, Salento, donde la masividad del turismo ha golpeado muy fuertemente la idiosincrasia y la vida pueblerina que se viven acá. Eso es lo primero que se expone, por eso hay gente que tranquilamente hoy en día en Jericó son detractores del turismo y dicen, no, a mí no me toca nada el turismo, a mí eso aquí no dejan sino basura, y empiezan a hablar mal del turismo, no teniendo en cuenta, nos pasa mucho a los seres humanos, lo que verdaderamente, digamos que cómo irradia, cómo irriga la socioeconomía, cómo a todo el mundo, desde el transporte mínimo y el resto de las situaciones económicas en Jericó se ven beneficiadas. Usted ahorita despedía el programa, la primera parte del programa de Pipe, hablando de Felipe Espinosa, nuestro concejal, otro dedicado al sector productivo y agropecuario con Ana y su familia. Felipe, y muchos de ellos pueden contar que hoy le venden más lechugas a los hoteles de Jericó, le venden más frijol a los hoteles y restaurantes de Jericó, porque hay un mayor consumo, ¿cierto? Por poner algo sobre la mesa, tendríamos que llegar a un análisis más riguroso frente a esa movida socioeconómica, pero pensamos que el turismo asociado al agro, el agroturismo, Pipe, son parte de las soluciones socioeconómicas para muchas familias de Jericó, y sobre todo para una juventud joven que está esperando esas alternativas. Jericó es un pueblo patrimonio, como usted lo dice, Pipe, tenemos una certificación con el ICONTEC y con Fontur como destino turístico sostenible. Somos hoy destino del mundo, que era una meta que tenemos en el plan de desarrollo pasado. Te digo, acá entre nos que en algún consejo de gobierno no sabíamos cómo cumplir esa meta, cómo vamos a hacer Jericó destino del mundo, y aparece el iFestival y digamos, y pues nos posiciona a nosotros de una manera importante a nivel mundial, pero también nos soluciona esa línea. Esa connotación de Jericó nos obliga a sacar la oferta turística del parque, el Morro Salvador, el Jardín Botánico, nuestras calles, el río Piedras, son referentes, digamos que fáciles de acceder para los que llegan, pero tenemos cascadas, tenemos paisajes, cultura cafetera, casas campesinas, caminos ancestrales, tenemos más charcos, más ríos, tenemos el Mirador de la Soledad, los Cerros de Quebrada, una cantidad de oferta rural en la que hay que crecer, ahí sí nos falta crecer. Bueno, ahí hay un tema también que se complementa con un emprendimiento masivo que empieza a surgir también alrededor, uno, del turismo, dos, a partir de los servicios que requiere el turismo para ser atendido. Y ahí es donde nos vamos entonces a la zona rural y a ese comentario que usted decía ahorita, que no se imaginaba a los empresarios vendiendo una cuadrita, dos cuadritas para que el campesino produzca comida. ¿Cuál podría ser la alternativa ahí? Porque yo sé que usted también ya ha conversado con los empresarios. ¿Qué proponen los empresarios alrededor de cómo garantizar al menos esa productividad y esa soberanía alimentaria dentro del municipio de Jericó? Bueno, yo creo que no deja de ser una actividad privada, y si yo como privado apuesto a una actividad económica, pues busco una rentabilidad, y si mi grupo, mi conglomerado empresarial es demasiado fuerte y sólido, como muchos que tenemos en Jericó, pues no van a pensar
que tienen una visión de mediano corto plazo con su actividad. El tema del aguacate hace unos 5 años en Jericó era una expectativa grande, casi que el que no sabía de aguacate quería sembrar aguacate porque decían que iba a ser, ¿cierto?, la salvación para muchos. Hoy vemos dificultades, hoy vemos a Ecuador, a Perú, a México sacando aguacate casi que coincidiendo con las cosechas colombianas, y vemos unos precios, pues digamos que no los que nos vendían antes. No soy aguacatero, pero valoro demasiado la presencia de esas empresas en Jericó, porque han solucionado un tema de empleabilidad fuerte, han cambiado algunos sistemas de producción y impactan de una manera positiva ahora pues la socioeconomía. Hay algunas quejas con el tema de los impactos, algunas quebradas, pues digamos que son impactos manejables, que se pueden tolerar y se pueden mitigar, pero pensamos que esos grandes, Pipe, muy concentrados, muy dedicados a su actividad económica, nos llevan a nosotros a pensar en que tenemos que cuidar ese otro sector productivo e implementar, proponemos de entrada también, el distrito agrario municipal. Se habla de un distrito agrario en el suroeste antioqueño. Esperamos que el gobierno lo facilite dentro de sus leyes o sus acuerdos o sus decretos presidenciales para que tenga presupuesto y pueda tener, digamos, pueda ser tangible esa propuesta de distrito agrario para el suroeste antioqueño. Pero si eso no pasara, habría que pensar en un distrito agrario municipal, que sería el cuidado de esa frontera agropecuaria por política pública, para seguir pensando en que sigamos produciendo al menos nuestro alimento, trabajar fuertemente con entidades aliadas para que esa vocación productiva en Jericó sea aún más fuerte. Ahí vienen unos círculos de producción locales que hay que cerrar, hay que incentivar a estos hoteleros y a estos restaurantes para que consuman más productos de Jericó, pero también hay que enseñar y capacitarle a los sembradores, a esos productores agropecuarios, para que también siembren en escala, siembren con vocación, tengan un plan cosecha y podamos todos, digamos que al menos garantizar los alimentos. Son cosas que se pueden hacer, ahí estamos pensándola, definiéndola de una estrategia muy viable. Ya lo hicimos, digamos que hicimos algo inicial con Mercados Campesinos. Cuando le dimos vida a Mercados Campesinos, avanzamos muchos con ellos, con Penca de Ávila y la Fundación Confiar, implantamos un plan cosecha que después no se le dio continuidad, pero pensamos que sería una gran opción. Ahí yo creo que va parte de esa solución, y bueno, al grande que siga haciendo bien su labor, porque va a ser complejo quitarle esas cuadras de tierra de nuevo, pero nosotros los que quedamos con el resto del sector productivo, pues saberlo aprovechar, ser más eficientes, Pipe, con el suelo y con esta producción. Eficiencia es un término que aparece regularmente en la administración pública, y aquí también hay un tema de eficiencia a la hora de interpretar ese pensamiento del jericuano frente a estas situaciones que hemos denominado turismo, seguridad alimentaria. Pero hay otro tema que ha venido apareciendo por ahí en el camino, y es la seguridad en ese contexto de protección de mis derechos. ¿Cómo ha sentido la situación en la zona rural, en la zona urbana? Porque son complicaciones que finalmente vienen siendo derivadas, puede ser de la actividad turística, lo dice uno, pero es un fenómeno también a nivel nacional. ¿Cómo lo has percibido? ¿La gente está tranquila? ¿Qué dice la gente en el campo al respecto? Bueno, pues yo creo que hay que implementar más estrategias de comunicación en la ruralidad. Hay algunos ejemplos. En Jericó hay municipios cercanos con campesinos que se organizan con sus equipos de radio y de comunicación. Aquí hay algunas propuestas, inclusive unos vecinos de Buga me han abordado, otros de acá de Guacamayal también, de cómo, Jorge, cómo hacemos para organizarnos como lo hacen otros en otros lugares. Y yo creo que es importante, no porque tengamos una situación compleja de orden público ahora, sino que son cosas que se deben de prevenir para garantizar a nosotros, primero, los que habitamos el territorio, un territorio tranquilo, de libre movilidad, de fácil acceso, de que nos conozcamos y sepamos quiénes están en nuestros entornos, pero también para el que llega y poderle contar tranquilamente: venga, usted puede llegar a mi finca, no tiene dificultad, este es el recorrido y hasta acá usted puede llegar en su vehículo, o lo puede traer otro vehículo que esté en el municipio. Ahí pues siempre va a haber unos retos importantes, digamos que todavía no sufrimos esos impactos tan negativos, pero por ahí también se escuchan algunas noticias de algunos dueños de lo ajeno en el casco urbano que por ahí han querido aprovecharse de las congestiones los fines de semana para hacer algunos daños. Ahí también el reto, por supuesto, para la fuerza pública, que en sus trabajos de inteligencia podamos desarticular estos grupos o estas bandas a tiempo y sigamos siendo ese pueblo ejemplo para toda Antioquia, Pipe.
Bueno, ahora hay que hablar de la seguridad de la campaña, porque aquí sabemos que vivimos en un pueblo tranquilo, por donde caminamos, nos saludamos, nos conocemos. ¿Cómo le ha ido? ¿Caídas, tropezones? ¿Qué te ha pasado así como de aventurero en esta nueva época? Aguaceros, Aguaceros. aguaceros. Nos han cogido los aguaceros por ahí tremendos, chispas de rayo, granizadas. La verdad que nos ha tocado de todo un poquito, perros bravos que no faltan, ¡hey, amárreme el perro! La verdad que como campesinos no tenemos miedo a los perros, pero cuando los vecinos dicen, don Jorge, allá sí hay un perro bravo, pero sí será, yo le aconsejo que mejor llame. Y bueno, claro, hay que llamar y asegurarlo por teléfono, si lo amarró. Porque ¿cómo le parece que tienen digamos que los campesinos frente al manejo del cuidado de su finca, ellos también son conscientes y saben que el perro bravo no se puede tener en la orilla de carretera ni de camino, pero cuando la finquita queda por allá adentro y aquí el que viene para acá solamente viene para acá y tiene que llamar, porque si no vio el letrero allá, aquí se lleva el susto y cosas como esas nos han pasado, bueno, resbalones también, nos hemos pasado pues las ciénagas, los charcos y todo eso hemos sufrido, pero la verdad que anécdotas positivas por todos lados, hace parte de nuestro quehacer. Cuando llegamos de pronto a una casa y estamos seguros que hay caminos, desechos para llegar a otro lado y el vecino me dice, Jorge, ya ese camino no existe. Y, pero ¿cómo que no? No, yo no me voy a volver hasta por allá, yo me tiro por acá. Entonces nos toca pasar. Los que eran cuerdas de alambrado ya son cuerdas hoy de energía porque ya está el ganado, entonces ahí nos llevamos el cimbronazo de la cuerda, nos toca arrastrarnos el cadillo, la gente con la que uno va muchas veces, muchos son de todoterreno, otros los cadillos los molestan, pero a la final terminamos riéndonos por allá cuando llegamos a la sombra a chupar unas naranjas y a disfrutar con la gente. Termina uno volviendo a la vida de campo, a esa vida de fiambre, de almorzar debajo de un árbol, en una manga, de compartir con los amigos. ¿Cómo se prepara Jorge Andrés para un día normal de estos recorridos? Bueno, un buen tarrito de agua, otro tarrito con aguapanela con limón, un giambre grandote que me hace mamá, más de un antojado ese giambre, le comento que hasta que me ha tocado calmar antojos de la gente y mamá, hágame un giambre pequeño. Porque una vecina que se antojó ese giambre que destapé, muchas veces cambió el giambre por sopa. Don Jorge, yo le doy sopita, pero me da un pedazo de giambre. y eso, por supuesto, que hace parte de todo esto. El bolso va amarrado con eso, la pastillita de dobles que no debe faltar, el protector solar, el sombrero, por supuesto, para evitar el sol. Les llevo a veces el sombrero a uno de mis compañeros en sus caminatas también para ayudarles con el recorrido. Y bueno, con la mejor energía, con la mejor disposición. Y como le digo, sin afán, Pipe, porque nos tiene preocupados es que no nos está rindiendo el recorrido y la gente me dice, bueno, Jorge, el otro y tiene que rendir. Y yo, hermano, este recorrido inicialmente que estamos haciendo, queremos dedicarle todo el tiempo a las familias, conversar de muchas cosas, porque los otros que se vienen sí son de más apuro, casi que medidos, cronometrados, porque queremos ser muy eficientes luego con el tiempo. Los tiempos van corriendo, ¿de dónde va junio? Ya está julio a la vuelta de la esquina y agosto arrancaría pues con toda la estrategia publicitaria de las campañas. Van a ver por ahí el afiche del sombrero, pues en algunos lugares en los cuales por supuesto la autoridad municipal no lo permiten. En Jericó hay caso aparte para el manejo de esas publicidades, a la cual por supuesto nos sometemos con todo el cariño y con todo el rigor. No, y ahí hay que tener en cuenta que es que la próxima sentada ya no es con un aspirante, ya la próxima sentada es con el candidato Jorge Andrés. Y entonces esos son los elementos que hoy también vamos marcando como referente. Y otro de los elementos por los que yo le quisiera preguntar a Jorge Andrés, que tiene que ver con seguridad, con lo que usted nos mencionaba de conocernos todos, pero que tiene que ver con turismo y el amor que le estamos generando a la gente de afuera para venirse a vivir aquí. Mucho voto nuevo. Sí, la verdad que, pero inclusive gente que aún vive en Jericó, pero que no votan en Jericó. No, don Jorge, yo voto en Envigado, ¿qué hago para escribir la cédula? Hay una clave y es, digamos que para evitar como el transfugismo electoral, es que las personas que viven en Jericó, que han decidido vivir en Jericó, que son nuevos en Jericó, que llevan más que cumplen el tiempo de estar acá en Jericó y pueden votar, además de que inscriban su cédula,
es que se hagan sisbenizar. Si usted se hace sisbenizar en ese cruce de base de datos que va a hacer la Registraduría Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues va a encontrar que verdaderamente usted tiene su casa en Jericó y que es su vivienda, porque es que si a usted le cruza la información, venga, es que usted la vez pasada votó en Sabaneta, o votó en Caldas, o votó en Itagüí, o votó en otro municipio distinto y ahora votar en Jericó, pero usted aparece sisbenizado en otro lugar, pues le van a bajar esa cédula, ¿cierto? No va a poder votar. Y también invitar a la gente, pues, que si ven esas marrullas, esas cosas mal hechas, porque hay unas prácticas mal intencionadas, y hay muchos amigos que prefieren traer personas de afuera para que decidan lo que tiene que decir el jericuano. Así que el jericuano es tanto el que ha nacido acá como nosotros, pero también hay jericuanos que han llegado últimamente y que han decidido que Jericó sea su vivienda. Como decía un amigo, yo en Jericó no pienso vivir, sino que pienso morir. Ese tipo de personas pueden incidir en el futuro de Jericó y pueden votar en las próximas elecciones. Así que están a tiempo de inscribir la cédula y vayan al Sisben, que hagan la visita, que los visiten en su casa, que los sisbenicen y van a poder estar tranquilos, Pipe. Hombre, Jorge Andrés, yo creo que en estas salidas uno siempre dice, ¿cuál es el mejor recuerdo? Y yo aquí le diría, hombre, ¿cuál es la aventura que más recordación de lo que lleva hasta ahora le va a generar? Difícil esa, difícil, porque la verdad que el entusiasmo que le despierta a uno que le gusta estos quehaceres políticos y públicos, de poder encontrarse con la gente, de recibir ese respaldo fresco y tranquilo. Yo creo que no hay carrera más incierta que la política, Pipe. No hay cosa más difícil que uno ganarse un voto. Usted puede estar hoy decidida a la familia, nosotros votamos por usted, le vamos a ayudar, pero yo sé que luego a esa casa va a llegar el otro aspirante, el otro candidato, a prometer el oro y el moro, y a poner en duda lo que antes era una decisión muy dada para el voto hacia nosotros, pero confiamos en esa decisión de la gente. Vemos muy fresca digamos que la manifestación espontánea del voto. Hay gente que no sabía y me abordan en la calle, don Jorge, si es verdad que va a ser candidato, sí, ay, qué tan bueno, y eso pues nos anima demasiado. Yo creo que un recuerdo grande es ese rostro de satisfacción de los amigos, de las familias que siempre han confiado en nosotros y que lo van a seguir haciendo, y de nosotros pues el reto grande de cumplir esa apuesta, ese aporte por un jericuano que ha trabajado sin descanso, que hoy está con la frente en alto en las calles, que ha defendido este territorio, que pensamos que el agro y el turismo sigue siendo potenciales importantes para esta economía, que hay que darle razón a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para que no digamos que se queden acá, sino que si quieren salir, que salgan, que se formen, que se eduquen, pero que vean en Jericó también su proyecto de vida y que vengan y nos devuelvan mucho de ese conocimiento. Para el adulto mayor, que se merece un mejor espacio, un ambiente tranquilo, un agua potable y limpia, un ambiente sano, y ese emprendedor jericuano que quiere hacer un buen negocio, vivir tranquilo en Jericó, para todo ello hay que trabajar muy fuertemente, Pipe. Hombre, Jorge Andrés, y es tan incierto ese camino de la política como usted lo mencionaba, pero también es, digamos, que tan agradecido que dentro del mismo programa, porque aquí nos hacemos la cuñita, les ha servido a todos, porque para usted, ay, ¿cómo así es que Jorge Andrés también va a aspirar? Hombre, sí, Jorge Andrés es un aspirante a la alcaldía de Jericó, hoy lo tenemos aquí en su tercer programa, pero también nos han preguntado por el tema de qué pasó con el equipo que venía de atrás, porque hoy vemos que hay otros dos compañeros que también están haciendo un ejercicio de aspiración hacia la alcaldía de Jericó. ¿Pasó algo o simplemente son los devenires de la administración pública? Yo creo que, como a mí me pasó alguna vez, Pipe, todos tenemos la libertad de soñar y de buscar nuestros sueños. Alguna vez me decían a mí, no, usted no puede ser candidato, el candidato es otro. Y yo, ¿será que este señor sí puede definir mi sueño, lo que yo sueño, lo que yo quiero hacer? En algún momento me hice a un lado y apoyé otra aspiración, pero me quedó el tema maquinando, y luego pues me decidí a ser candidato y a ser alcalde de Jericó. El equipo nuestro, pues hay tres personas además, estoy yo y están otros muchachos que están haciendo una aspiración a la alcaldía municipal, que por aquí por el programa han pasado y van a seguir pasando. Y yo pues soy muy respetuoso de lo que ellos quieren hacer también, y nunca van a escuchar un mal comentario mío, y también les pido que no hagan malos comentarios, porque hace parte del respeto por el quehacer político, y respeto su aspiración. Ellos están libres de soñar
con ser alcaldes de Jericó. Les deseo que les vaya muy bien, pero por supuesto aspiramos nosotros a tener una mayor aceptación de la comunidad. Esperemos que hagan un ejercicio transparente, que les sirva para sus proyectos de vida y que no desistan y que sigan aportándole a un Jericó que necesita de esas personas jóvenes, talentosas, que quieren sumar para que Jericó esté mucho mejor en un futuro. Eso quiere decir que más adelante podrían volver a encontrarse en el camino. Yo no sé si en este, porque yo creo que desde que uno se lanza, uno quiere llegar al final, Así es. pero no sé si de pronto en el camino también le aparecerán esas expectativas de, o será que me voy y me junto. Pero ahí voy a pasar esta pregunta. ¿Qué tan bueno o qué tan malo le ha parecido a Jorge renunciar a los sueños y después aplicar a ellos? Porque eso que me decías es muy importante. Hombre, alguna vez pensé que no, pero después me di cuenta y me atreví y me di cuenta que sí. Esas son decisiones de vida, porque la vida le pone a usted situaciones en las cuales usted puede, bueno, o me meto por esta carrera, incertidumbre que es la política, pero me apasiona, me gusta, la quiero hacer. No faltaba el que me decía, no haga eso, hombre, ¿cómo se le ocurre a usted dejar su cargo en la Universidad de Antioquia y meterse en eso? Y no faltó el que me dijo, hermano, hágale que tiene madera. Y casi que con ese único consejo fue suficiente para tomar decisiones. Yo creo que uno, pues si tiene ideas claras, metas claras para hacerlo, hay que luchar por ellas, hay que trabajarlas. Yo cuando tenía, y cuento parte de esto de mi historia de vida, Pipe, cuando yo tenía 22 años, 23 años, estaba haciendo contratos de boleo de machete en mi vereda, donde un vecino, y lloraba con el machete en la mano frente, bueno, para esto me preparé, para eso estudié yo en el colegio, para eso estoy estudiando en el Politécnico, cuando estaba acá en Gemisaza, para estar pegado a un machete, y mentiras que la vida nos tenía otras opciones, y cuando esa oportunidad le llega, lo mejor que tenemos que hacer es tomarla, cogerla, dedicarle todo nuestro mejor empeño, nuestro corazón, y le aseguro que si el universo así lo quiere, esa meta se va a lograr. Así que, pues, como no pensamos tampoco, Pipe, ser candidatos en esta oportunidad, como te lo digo, hay otro escenario muy distinto al cual estábamos trabajando, pero la vida otra vez nos da ese giro y nos pone enfrente a la decisión. Yo pude haber dicho que no hagamos nada, dejemos que otros lo hagan. Otra vez decidimos hacerlo y pensamos que frente al escenario que hoy tiene Jericó en las propuestas políticas, nuestra propuesta va ganando un espacio muy importante. No, que es que Jorge no va porque es que peleó con fulanito, peleó con sutanito, merenganita no lo quiere. Y eso es un tema donde pues finalmente uno va a encontrar eso en este camino, unos que lo quieren, otros que no lo quieren, unos que lo denuncian, otros que los investigan. Hombre, de esos procesos que la gente pregunta, y yo pues me atreví y aquí hago la claridad, esto se lo pregunté antes fuera de cámaras si era pertinente y lo consideraba pertinente Jorge Andrés, y tiene que ver con la cancha que está ubicada en el sector del barrio Río Piedras, donde la gente decía no, tampoco va porque es que Jorge está investigado y mejor dicho, ya perdió. ¿Qué ha pasado con ese proceso, Jorge Andrés? Bueno, es lamentable, como también hablábamos fuera de cámaras, que los alcaldes no sean capaces de terminar lo que otros dejaron. Yo al alcalde actual le recibí obras casi que abandonadas. Le pongo un ejemplo, el CIC, el Centro de Interacción Ciudadano del Colegio San José, cuando lo recibimos estaba en un tierrero, en un pantanero, un contratista que se iba a ir porque no se le había pagado. Le faltaban 280 millones de pesos a ese proyecto para poder terminarlo. Y bueno, iba a ser un caos total. No me importó quién lo dejó, me dediqué a conseguirme los 280 millones de pesos gracias al Ministerio del Interior y una buena gestión que se hizo con esa entidad y los amigos. Logramos entregarle a la comunidad de Jericó, que es la que hoy lo disfruta, y a los estudiantes del Liceo San José, un excelente coliseo. Luego mejoramos esas losas que tenían allá y dejamos un colegio completamente transformado. La cancha, después de lo que pasó el 4 de noviembre, el aguacero que movió a Jericó, le hacemos una visita con el interventor y con el jefe de planeación, y me avisan dos cosas. Primero, alcalde, el terreno se movió y se le debe el 10% al contratista. Yo le recomiendo, como director de obras públicas, que no le pague ese 10% y se lo deje a la nueva administración para que le recomiende y haga gestión y se haga una contención en la parte de abajo de la cancha para que el espacio se salve. Yo le hice caso a este secretario, quedó en el acta de empalme de la alcaldía municipal, quedó en el acta de comité de obra de la cancha, y lo que pensamos que iba a ser una solución para la comunidad termina siendo que no. La administración que llega, digamos que muy conocedora de esta situación,
termina de pagarle al año al contratista, ellos le pagaron, la alcaldía recibe la cancha, la alcaldía utiliza la cancha y la alcaldía, documentos que tenemos para probarlo y testimonios también ante la Procuraduría, la alcaldía decide mandar la retroexcavadora para mejorar y aperturar la vía que conduce hacia la urbanización. Estando ahí parado el secretario de Planeación, que también está en el proceso en el cual nosotros estamos, digamos que estábamos porque ya esa pelota cayó a otro lado, ha servido de testigo en unas audiencias con Procuraduría y ha dicho, sin mi autorización, el alcalde con un auxiliar de obras públicas y el operador de la máquina metieron la retroexcavadora, ampliaron aquí el acceso a la urbanización y dañaron los filtros que estaban construidos para desviar unas aguas de la cancha. Por supuesto que si los filtros no funcionan, pues la cancha no va a poder ser utilizada. En algún momento las entidades me buscaron a mí. Claro, usted es el culpable, nosotros logramos demostrarle a esa entidad, inclusive con un documento que redacta Indeportes Antioquia, Indeportes que fue la que dio el recurso, dio los 800 y algo millones de pesos para construir la cancha, levanta el informe y dice, sí señor, la situación de la cancha no es responsabilidad ni del que la empezó, ni del que la construyó, inclusive salva también parte de la participación de esta alcaldía, sino que le asume esa dificultad de la cancha a situaciones extremas que son las situaciones del movimiento del terreno. Hay un movimiento en el terreno que ya digamos que daña lo que inicialmente había, pero es falso que nosotros impusimos el lote, que cambiamos el lote, no, ahí están los documentos que fueron los que dieron la posibilidad de que Indeportes Antioquia, el mayor aportante o el único aportante de recursos para esa obra, pues diera el acta de inicio. No fue ni capricho mío porque se han malinterpretado las informaciones, estamos muy tranquilos, Pipe, con ese proceso, pero lo que inicialmente me cayó a mí o a nosotros, luego de las aclaraciones y visitas y documentos y pruebas y audiencias que se hicieron, pues la pelota le cae a la alcaldía y yo creo que ahora pues son ellos los que tienen que responder por lo que pasa en esa cancha, que ojalá en su momento, ahora ya muy difícil recuperarla, en su momento se podía recuperar, se podía hacer acciones en su momento para que se hubiera estabilizado el terreno. Y bueno, pues como te dije ahora, Pipe, la utilizaron, se inauguró, inclusive un alcalde vino de otro lado, la utilizó, se hicieron campeonatos de fútbol ahí en su momento y después la dejaron dañar. Es desafortunado. Aspiramos que nuevos mandatarios lleguen e independiente del que deje, pues lleguen a terminar, a organizar para que la comunidad sea la que disfrute de estos espacios. Hombre, Jorge, pero sobre todo muy tranquilizador para cualquier persona en este mundo salir, digamos, que aclarando esta situación y salir avante de estos temas jurídicos, y la verdad yo creo que eso a usted lo debe tranquilizar mucho, le debe agilizar mucho la suela y pues obviamente le va a permitir hacer una campaña más tranquila. La próxima vez que nos veamos, Jorge Andrés, ya usted será candidato, ya hablaremos de política, ya hablaremos de partidos políticos, hablaremos de grupos de concejales o aspirantes al consejo que lo van a acompañar y bueno, pues ahí ya se da entonces la invitación para el cuarto programa. Le queda ya aquí puesto sobre la mesa invitación para el cuarto programa. Sí, señor. Después de la inscripción, pero de nuevo decirle muchas gracias por aceptar esta invitación, por sacar espacio de su apretada agenda, pero aquí también esperamos que este programa le ayude a alivianar esas visitas y a llegar a muchos hogares, obviamente, que es la pretensión de todos los candidatos en este recorrido de las elecciones territoriales del 2023. Pipe, te agradezco a Atenas TV. Atenas TV por este gran espacio, a los jericuanos que sigan este gran canal, que sigan estos programas, que se sigan informando de buena manera. Estaré saludándolo, estaré en sus casas, en sus veredas, mostrando lo que queremos para Jericó, poniéndole, digamos que con la frente en alto, poniéndole el pecho a estas situaciones, hablando con tranquilidad, con frescura, cómo es que ese campesino que también se ha formado y se ha capacitado para seguirle sirviendo a los jericuanos, quiere para Jericó, quiere para sus niños, para sus jóvenes, para sus adultos, para los que nos visitan, cómo queremos que Jericó esté mucho mejor, cómo queremos seguir cuidándolo, seguirlo defendiendo, seguir soñando con un pueblo tranquilo, sano, en sana paz, en sana convivencia, con un ambiente sano para todos. Ahí me van a ver jugado en la arena y en estas calles de Jericó. El mismo de siempre, el jericuano al que se le puede hablar, que se le puede conversar en cualquier lugar. Pipe, te agradezco por este espacio, hermano, y bueno, esperamos seguir aportando en esta buena posibilidad y un buen criterio, una buena opinión para los jericuanos. Hombre, Jorge, este espacio es tuyo y es de todos los jericuanos, a los que les estamos diciendo muchas gracias, comunidad jericuana. Muchas gracias, amigos descentrados. Seguiremos aquí hablando, escuchando, entendiendo y poniendo las ideas que transformarán el territorio. Nos vemos en una nueva emisión de Centrados.